Pues buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ray. A tus Con, órdenes. con mucho gusto de poder saludarte y pues querer platicar de un tema muy interesante que se suscita en diferentes rubros de lo que es la evaluación en diferentes instituciones, ya sean instituciones de crédito prendario o inclusive también para peritos de la judicatura. Tenemos lo que es el oro florentino, un tema muy interesante. Bastante controversial. Me gustaría poderte hacer una pregunta, tú como perito con bastante experiencia en el medio. Muchas gracias. ¿Sabes de dónde proviene esto del oro florentino? Sí, claro. Pues déjame platicarte, Raimundo, que viene de muchísimos antecedentes, pero más que nada en el aspecto de la joyería mexicana, viene de un malinchismo muy arraigado. Déjame explicarte. En Florencia, Italia, está caracterizado por paisajes muy pintorescos. De hecho, tiene una hermosa catedral en el cual pues apreciamos en distintas épocas del año unos atardeceres hermosos. Y atravesando Florencia está el río Arno, el cual atraviesa en sí toda la Toscana. El caso es que durante el año tenemos pues paisajes muy pintorescos, los cuales al atardecer dan tonalidades rojizas, plateadas y amarillas, las cuales podemos notar desde que nosotros metemos la información en Google, nos vienen imágenes preciosas. Y pues en el ámbito de la joyería, siempre hemos querido comercializar con aspectos muy poéticos o muy románticos a través de los diseños. Te platico un poco sobre eso, porque ya durante muchos años nos ha tocado, como recordarás, que se manejen hasta inclusive piezas las cuales a través del color se venden, como en aquellos tiempos de hace 15 o 20 años, lo que llamaban el diamante champán. Entonces, de la misma manera, se ha estado trabajando el aspecto de las tonalidades o recubrimientos del oro para combinar esos colores y de ahí aparentemente nacer una especie de hechura llamado oro florentino, pues el cual no tiene nada que ver con el oro italiano, porque como tú sabrás, en Italia manejan altos porcentajes de metal y es una introducción que más o menos pues va a generar bastante controversia, pero de eso se trata. Claro que sí, Fer. Precisamente esos puntos que tocas pues son muy importantes, ¿no? De inicio, el cómo se da esta joya, este tipo de nombre, en el caso de Florentino, haciendo alusión a estos tres colores, ¿no? Que sería lo que es el amarillo, el blanco, blanco plateado y el rojo. Correcto. Y lo podemos ver en diferentes piezas. Se tiene mucho la idea de que es una hechura italiana y que básicamente pues la pieza en el medio de la evaluación ya directamente al proceso de calado suelen ser de quilatajes menor a lo que venía marcado, ¿no? Como tú bien decías, al ser una pieza europea, esto del oro italiano en sí, manejan quilatajes de 18 quilates. Obviamente su norma tiene otros quilatajes también, pero básicamente Europa maneja el 18, ¿no? Lo que sería en ley 750. Así es, de hecho, perdón, quisiera comentarte que el quilataje es más arraigado en América. En Italia y en Europa tenemos lo que sería la ley. Y sí, por gustos o ya casi idiosincrasia y costumbrismo, manejan mucho purezas altas. Por eso mismo es algo un tanto absurdo decir que las piezas que van a diseñar ahí serían de quilatajes más bajos del 75% de oro. Efectivamente, Fer. Bueno, pues tenemos aquí varias piezas que transitan en México, a nivel República Mexicana, no nada más una cierta zona. También varían dependiendo de la joyería, dependiendo del estado donde nos encontremos, obviamente.
por diferentes razones, ¿no? Porque en México no nada más tenemos joyerías establecidas legalmente, sino también tenemos mucho joyero artesanal. Y precisamente es donde la mayoría de los valuadores es donde tienen problemas al confundir mucho estas piezas hechas por joyeros artesanales y joyerías de fábrica. Me gustaría compartirte unas imágenes de unas piezas elaboradas de joyería y poderte platicar un poquito más acerca de este tipo de piezas y hechuras a nivel comercial. Déjame compartirlo. Joyería de oro florentino. Wow. Las clásicas. Si tenemos, por ejemplo, ahorita este tipo de aretes, oro florentino de 14 quilates, están siendo muy característicos estos, sobre todo porque el tipo de hechura viene solamente con baños de oro. La pieza se puede observar que es de oro amarillo, una tonalidad rojiza en la parte de abajo en el centro y arriba en la parte del centro la tonalidad blanca plateada. Casualmente esta pieza tampoco su metal base es de color amarillo, es un baño también el que se le da. Esa pieza, el metal base realmente es un rojo, un rosado. Están entrando de Turquía, este tipo de piezas son de Turquía y de 14 quilates, ley, sin problema. Pero al momento de que la gente busca realizar alguna prueba, ya sea por medio del calado directo o por piedra de toque, pues se encuentra con tonalidades diferentes a las que ellos habían encontrado y entonces les causa mucho problema, ¿no? Hay quien busca atacar las zonas donde vienen los diferentes oros y pues les empieza a hacer reacciones totalmente diferentes a lo que fuera un 14 quilates porque están atacando un baño y no el metal real que viene en la pieza. Entonces eso los confunde mucho y llegan a pensar que este tipo de piezas suelen ser de 10, 8 o de chapa, inclusive de chapa. Por ahí tenemos errores que se están aplicando dentro de la evaluación, dentro del proceso del perito, pero muchas veces también lo hacen porque, entre comillas, no quieren maltratar tanto la pieza y lo hacen sobre el metal que está ahí mismo, ¿no? Perdón, Ray, de todas maneras, rápidamente me gustaría que recordemos que las piezas deben de tener acabados, recubrimientos que resalten lo hermoso de la misma, porque si no, no se van a poder comercializar. La pieza o la joya se hizo para lucirse, no para calarse, y es obvio que estos joyeros manejen este tipo de galvanizados o baños, pues para darle mejor apariencia a la pieza, pero eso nos confunde como evaluadores en ventanilla. Definitivamente, la percepción que se tiene es esa, ¿no? Desde lo que es las casas de empeño, de que le quieren echar las cosas sin quitar estos recubrimientos, estos acabados, que efectivamente son muy normales. No hay pieza de joyería en el mundo que no tenga un recubrimiento, un acabado, una vez terminada la pieza, ¿no? Entonces, si no hacemos un procedimiento para limpiar estos acabados, que inclusive pueden llegar a ser de un quilataje mayor al que realmente es la pieza, pues nos vamos a topar con diferentes tipos de situaciones que pues no nos van a permitir determinar el quilataje o la ley de manera asertiva. Tenemos estas piezas que también me gustan mucho. Les llaman boleado a algunos, que también Los conozco más como espiga. Espiga, efectivamente. Los llaman algunos boleado porque precisamente en las terminales tienen bolitas y por eso Así les es. llaman también así. Realmente no es incorrecto que tampoco le llamen, que le llamen así, perdón, porque pues también se maneja en el mundo de la joyería, ¿no? A mí me gusta más el tejido espiga porque pues también es un tejido como tal, en el que trae la pulsera en este caso, ¿no? Son de 14 quilates. Se les complica realizar un calado directo sobre este tipo de piezas y también es muy grosero hacerlo porque pues tienes que desbastar este tipo de tejidos en los cuales pues son muy delgados y ni siquiera alcanzarías a ver la reacción, ¿no? Es Realmente correcto. necesitas Sí. utilizar otro método de identificación, en este caso piedra de toque, para poder marcar una muestra de las tres tonalidades, porque aquí sí, a diferencia de los aretes que acabamos de observar,
En ese tipo de piezas, los 3 tonos sí son de 3 aleaciones de oro diferente. Una aleación de oro amarillo, una aleación de oro blanco y una aleación de oro rosado. Y las 3 reaccionan de 14 quilates sin ningún problema, ¿no? Estamos hablando de piezas de fábrica, obviamente. También está la suposición de que este tipo de hechuras manejan bastante soldadura y no necesariamente eso es cierto. Así es, efectivamente. Obviamente sí tienen algo de soldadura, pero no en gran cantidad. Realmente no le afecta al peso de la pieza en nada. Como comentaba, ese tipo de piezas se tiene que ser un tipo de calado diferente para poder determinar el quilataje propio de ella sin lastimar la pieza con el contacto de los ácidos directos sobre ella misma, ¿no? Que era como lo que recomendabas, el calado indirecto de la piedra de toque, que es muy buena herramienta para este tipo de hechuras. Efectivamente. Tenemos estas cadenas, unas cadenas Gucci, también oro florentino, 3 tonalidades, con un acabado espejo. Tenemos las 3 tonalidades, el oro amarillo, el oro blanco y el oro rosado, ¿no? Ese tipo de cadenas les cuesta mucho trabajo en la evaluación porque se comenta que el aro, precisamente el eslabón, es oro amarillo de 14 quilates, pero que la parte del medio, ese cuadrado que tiene en medio, ese rectangulito, que es comúnmente de color blanco y rojo, que es en donde dicen que ese tipo de plaquitas son de quilatajes menor al que realmente es la pieza. Y suelen bajar los quilatajes de estas cadenas a 10 quilates, ¿no? Inclusive también, vuelvo a repetir, hay quien dice que las plaquitas llegan a no ser de oro, ¿no? Y De obviamente... hecho, son de las piezas que más me rechazan, compañeros de casas de empeño. Yo si quisiera hacer un estudio de competencia, estas piezas no me las aceptan, ¿eh? Sí, claro, efectivamente. Y eso es a nivel nacional, ¿eh? Sí, Diferentes evaluadores de diferentes casas de empeño en diferentes partes de la República Mexicana llegan a rechazar estas piezas o los que los llegan a aceptar comúnmente les bajan el quilataje, ¿no? Muy erróneamente. Hay que ver que esta pieza también es una pieza de joyería, 14 quilates, ley 585, sin problema alguno. Y muy bonitas, ¿eh? Suelen tener un acabado espejo muy preciosas, tienen una vista sensacional. Te voy a sí pasar es. otra imagen. Igual Ajá. tenemos la misma, el tejido Uh, foliado. Están hermosas, ¿no? Realmente igual este tipo de piezas, calarlas directo es las complicado y más perjudica. perjudicial para la misma pieza, ¿no? La manchas totalmente. Recordar que trabajar con ácidos de inicio es peligroso para cualquiera, solamente la gente que es experta en esto y que tiene el conocimiento y las medidas de seguridad para trabajarlo, pues lo deben de ocupar, ¿no? No cualquier persona puede estar ocupándolo, mucho cuidado en casa ante este tipo de productos que son muy peligrosos, ¿no? Y bueno, precisamente los evaluadores, algunos llegan a cargarlos directamente, pues obviamente para después limpiar la pieza, porque el contacto con el ácido directo, pues genera algunas manchas, y pues luego para quitar esas manchas, pues no se puede, obviamente por la razón de que pues tiene huecos, ¿no? Entonces, para quitarles esas manchas sobre Claro. esos huecos, pues es muy difícil. Igual tenemos aquí en este tipo de piezas que los diferentes colores no son baños, son aleación de la tonalidad roja o blanca del metal macizo. Es una aleación homogénea, ¿no? No son baños sobre los que traen. Son piezas muy, muy bonitas, ¿no? Tanto en pulseras como gargantillas, cadenas, ¿no? De todas maneras, debemos de tomar en cuenta que si encontramos tonalidades rojas, pues va a haber un predominio en la aleación del cobre, hay presencia de cobre y cada vez que encontremos eso, va a ser del tipo de piezas que son difíciles de quitar la mancha. Eso hay que considerarlo al utilizar la metodología directa del calado, porque si no, perjudicamos más la pieza que ayudarla a determinar su nivel
de quilataje. Sí, efectivamente el material con que esté elaborado la pieza de joyería, la aleación con la que esté compuesta el oro, que esté combinado con los diferentes metales, va a depender mucho el que pueda ser más agresivo la reacción con los ácidos y se produzca una mancha un poco más difícil de quitar. Tengo estas también que son muy interesantes, también igual a la pieza anterior, esta también se les complica muchísimo, ¿no? Estos rosarios, muy bonitos también, en oro florentino. Claro. El oro amarillo casualmente no les complica, lo que les complica es el oro rojo y la aleación de oro blanco. Las aleaciones de oro rojo y oro blanco es lo que se les complica, normalmente dicen que las piezas son de un quilataje más bajo, puesto que llegan a ser reacciones de burbujeo o efervescencia, las cuales pues son normales en este tipo de aleaciones. Hay que Es recordar correcto. que este tipo de aleaciones son aleaciones cuaternarias, conocidas como americanas, en las cuales tenemos diferentes metales, ¿no? Como puede ser el oro, en ocasiones plata, pero en muy poca cantidad, cobre, zinc y Y níquel, zinc. ¿no? Así Entonces, es. dependiendo la aleación que estemos checando, ¿no? En el caso del níquel. Curiosamente, como platicaremos en otra ocasión, las reacciones que va a producir pues son muy escandalosas al aplicar nuestros reactivos. Lo curioso es que quieren homogeneizar todo y dado que en las partes rojas pues vemos una reacción que en donde predominan las efervescencias con los dos ácidos, le bajan el quilataje y automáticamente esta pieza que evidentemente te puede dar una reacción de 10 quilates, la meten directamente como oro bajo si es que la llegan a prestar. Es algo muy reiterativo en todas las casas de empeño, ¿eh? Efectivamente, Fer, tienes toda la razón. Básicamente esa es la circunstancia por la cual llegan a bajar los quilatajes o rechazar las piezas de un préstamo prendario, ¿no? Para una persona que en ese momento está requiriendo el servicio con una pieza legalmente constituida, que también es un aspecto que quiero yo tomar. Estas piezas, al ser de fábrica, pues obviamente tienen controles de calidad en los cuales se está verificando que el oro, la cantidad de oro que deba de contener, Sea sea la correcta. calificada conforme a la norma oficial, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? La norma, la NOM 033 SFI 1994, pues lo marca bien, ¿no? En su escrito, en el cual dice que pues debe contener la cantidad de metal que dice tener la pieza. Además de varias marcas y varios conceptos que debe tener precisamente esa pieza de joyería, ya sea en ella misma o en etiquetas que pueden ponerlos también, como puede ser la ley o como es la ley, el país de origen, el logo de la empresa, el número de registro que le da el gobierno. Todos esos números, a lo mejor no todos los encontramos en la pieza, pero antes de comprarlo, al momento de comprarlo, viene en una etiqueta que el proveedor la debe de poner para que garantice todo lo que nos están vendiendo por ley. Entonces, estas piezas, perdón, al no hacer esto, obviamente hay sanciones, ¿eh? Entonces, las empresas, cuando te dan una pieza, las empresas, las joyerías legalmente establecidas, pues obviamente te están dando algo que es lo que dicen ser. Aún así, nuestra labor como evaluadores, pues es verificar que la pieza que nos estemos recibiendo, pues sea el quilataje del cual viene marcado, contrastado. Pero para eso, todo este tipo de piezas que estoy enseñando, que son de joyería establecida y joyerías de renombre, los quilatajes están correctos, las piezas no tienen ningún problema en sus reacciones, las reacciones son acordes a la aleación de las que están compuestas y no tienen problema alguno, ¿no? Pero en el caso de la cadena Gucci y el Rosario, tienen muchos problemas tanto con lo que son las plaquitas, en el caso de la cadena Gucci, y en el caso de estos rosarios, con las cuentas, ¿no? Les cuesta mucho trabajo identificarlas en el oro rojo y en el oro blanco, por lo que ya habíamos comentado, ¿no? Por el tipo de aleación o porque suelen ser también baños y están esperando que reaccione de alguna forma y no lo va a hacer, ¿no? Y una última imagen, precisamente son estas arracadas también. Todas estas imágenes que te estoy presentando son piezas
que se están manejando mucho en la República Mexicana. Las podemos encontrar desde el norte hasta el sur de la República y realmente no son complicadas, ¿no? Simplemente tienen este detalle de que tienen diferentes tipos de aleaciones, son diferentes procesos con los que se elaboraron, unos ya sea porque son oro como tal macizo, aleaciones de oro completo, es decir, son oro blanco en su totalidad, oro rojo en su totalidad, y otras en las cuales tenemos baño. En este caso también tenemos en estas arracadas baños de oro, es decir, tenemos una pieza de oro amarillo o oro rojo, dependiendo el fabricante que lo esté haciendo, y sobre eso tenemos el acabado, los baños que les dan para crear estos efectos de oro blanco, amarillo y rojo. Pero pues cuando nosotros hagamos una devastación, quitemos ese dorado que tenemos por encima, ese acabado, vamos a notar que la pieza adquiere otra tonalidad y luego eso también nos espanta, ¿no? Les espanta a los valedores porque piensan que, pues que no es oro, ¿no? O que la pieza es de joyero o artesanal y que realmente puede ser otra cosa excepto lo que viene marcado en el registro, ¿no? En este caso, pues no es así, ¿no? Las piezas son totalmente buenas, son bonitas, tienen un acabado sensacional, tú las ves físicamente y te enamoras de ellas, ¿no? Pues por eso las venden en ese tipo de joyerías. Son muy hermosas, ¿no? Y bueno, con esto termino lo que es nuestras imágenes de algunas piezas de joyería, porque no quiero alargar tampoco este video. No, bastante interesante, Raimundo. De hecho, de las últimas arracadas, las cuales vienen bajo el proceso de troquelado, pues nosotros generalmente son caracterizadas por piezas huecas y ya desde ahí nosotros suponemos que tienen estos recubrimientos, estos acabados, y por eso mismo creo que el consejo que doy a todos los compañeros es que midan mucho las pruebas que les vamos a hacer para no dañarlas. Estos procesos nos hacen fabricar en serie muchos modelos con una calidad excepcional, como lo estamos viendo en las diapositivas. Tengan cuidado, obviamente las reacciones pues van a ser un tanto extrañas y si vienen con acabados, pues eso genera siempre más confusión. Efectivamente, Fer. Igual importante, como lo dijiste, cada tipo de pieza es diferente, como lo comentamos con cada una de ellas. En el caso de las pulseras, tejido espiga o boleado, pues el metal es macizo. Y en el caso de esas arracadas, pues son piezas huecas, ¿no? Son piezas que no pesan mucho al sopesarlas con la mano. Y bueno, también como comentábamos, la calidad de cada una de ellas nos garantizan que la pieza es de joyería de fábrica, ¿no? Y como ya lo habíamos dicho también, al estar sobre un esquema legal, pues hay normas que tienen que cumplir y que obviamente dan un servicio a sus piezas, un control de calidad para poder cumplir con esas normas oficiales, ya sean nacionales o extranjeras. Me ha pasado en muchas empresas con muchos evaluadores, los cuales dicen, precisamente hablando de estas cadenas que son tipo Gucci, en donde las tonalidades blancas y rojas les cuestan mucho trabajo porque dicen pues, que esas placas, en toda la mayoría, todas son de diferente quilataje y que reaccionan totalmente diferente al quilataje que viene marcado, ¿no? En este caso hice un video de una cadena Gucci acabado espejo, haciendo lo que es las reacciones que tiene una pieza de 14 quilates sobre el oro blanco, ¿no? Me di esa tarea de hacerlo, la verdad no es tan complicado, pero me gustaría enseñártelo para que lo observes. La verdad es que es un video, es corto, no tampoco nos genera No, grandioso. Vamos a analizar qué tipo de reacciones nos ha dado los acabados para ver qué es a lo que se enfrentan los compañeros. ¿Ya lo puedes ver? ¿Ya lo puedes visualizar? Sí, ya está visualizado. Bueno, de inicio ya tiene ahí la gota de ácido nítrico. Si te das cuenta, la gota es una gota inerte, no hay un Como cambio de gotita color. de agua. Así es, no hay un cambio de coloración en el metal, es decir, no lo está atacando visualmente, porque siempre hay reacciones aunque parezca que no está pasando algo. Aunque parezca que es una gota de agua,
obviamente el ácido nítrico está haciendo una reacción en el metal, pero por la pureza que maneja en este caso esta pieza, no es lo suficientemente fuerte para poder ser visible, ¿no? Vamos a poner el video, vamos a poner el play. Perfecto. Pues ahí vemos, ¿no? Gota inerte. Como Ya si... desde ahí ya estamos suponiendo con exactitud aparente un quilataje. Efectivamente, ¿no? Y si te das cuenta, está sobre el oro amarillo, ¿no? Tenemos el oro amarillo en el eslabón y en el centro el oro blanco. Cuando agregamos el ácido clorhídrico, pues entonces empezamos a ver la reacción, ¿no? Ya una vez que empieza a reaccionar, podemos observar que en el centro tenemos una reacción y en las orillas, en el eslabón, otra reacción, ¿no? Se observan Es correcto. en el metal diferentes. Esto es muy normal. ¿Por qué? Porque son dos tipos de aleaciones diferentes que deben de reaccionar de esa manera, ¿no? Yo me preocuparía si hicieran lo mismo, en el sentido de que, pues al ser dos colores diferentes, están compuestas de diferentes metales y no podrían hacer lo mismo, ¿no? En este caso es una reacción total de 14 quilates. En el caso de las dos son aleaciones americanas, una blanca y la otra amarilla, ¿no? Pero aquí en este ejemplo, pues notamos precisamente que esto en el cual ellos comentan que el oro blanco se les llega con el ácido nítrico a bajar la reacción, que empieza a suceder algo ahí, pues no es correcto, ¿no? Si es oro blanco de 14 quilates, va a ser más o menos parecido a lo que es el oro amarillo de 14 quilates, porque tienen la misma ley, ¿no? Tienen que reaccionar básicamente de la misma manera con el ácido nítrico. Ya con el clorhídrico podremos ver cosas totalmente diferentes porque obviamente estamos descomponiendo la liga, que son temas que tal vez en otro video, más bien que en otros videos vamos a estar abordando, porque también son amplios y complejos, pero en este video pues, solamente quería hacer precisamente el énfasis de esta reacción de una pieza que tiene estas placas de diferentes tonalidades, ¿no? Me encanta. Sí, claro que sí. Bueno, al fin y al cabo, nosotros estamos muy casados con la reacción de nacional, la cual está manejando Liga Ternaria, pues una proporción de plata y cobre, pero bueno, ¿qué más quisiéramos que toda la joyería nos dé reacciones muy, muy bien definidas? No se puede ser así. Pues bueno, Fer, la verdad espero que les haya servido esta poquita de información sobre el oro florentino. A mí me encantó hablar de estos temas, siempre es interesante y sobre todo en piezas que en el mundo de la evaluación giran y les causan problemas a los compañeros. Gracias por apoyarnos también en este video con la información que nos brindaste, la historia de cómo surge esto de la joyería de oro florentino. Esperemos que les sirva la información y pues nada, ¿no? Solamente despedirnos ya. Igualmente, un placer compartir contigo estos temas y que empiecen a nacer muchos más.